¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice esa gente trabajadora que trabaja de sol a sol? Andamos ahora sí trabajando de sol a sol, gente. La otra vez estaba platicando con un primo y pues me recordó vieja infancia cuando estábamos pequeños. Porque resulta que a él se le salió decir que él era el nieto consentido de mi abuelo. Y pues yo le confirmé. Es cierto, porque uno está niño y se da cuenta. Se da cuenta cómo los trata sus abuelos y cómo trata a cada quien, a cada nieto. En la forma que te trata, ahí puedes ver cómo o en qué estatus estás dentro de los nietos. En este caso vamos a hablar de los nietos. Y yo le confirmé a mi primo. Entonces, ¿por qué se da cuenta uno, aunque esté pequeño? Porque, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, una de las cosas que hacía mi abuelo, a él le daba, por ejemplo, le daba dinero para que fuera a la escuela. Yo no me acuerdo que a mí me haya dado un peso. Y a sus nietos consentidos, se les podría decir. Y resulta que por ejemplo, a los hijos, también tenía hijos consentidos. Entonces, de los hijos consentidos, pues de ahí nacían los nietos consentidos. Porque no sé por qué era así él, pero bueno, yo lo miraba de esa manera. No sé si fuera racista o clasista, pero sí clasificaba a los nietos a los que quería más, pues se le notaba ahí. No sé qué costumbre tendría él o cómo los clasificaba él, pero uno como nieto pues se daba cuenta. Yo, mis hermanos, nos dábamos cuenta en la forma en que nos trataba. Y resulta que se le salió a mi compadre, es mi compadre y primo, y yo me reí. Y resulta que ahora que estoy grande, cuando estaba me pasó algo que sí me hizo sentir mal una vez, que ya estaba grande yo, ya estaba estudiando. Y en una de esas pues yo llegué al rancho, lo saludé. Bueno, no lo saludé, lo quise saludar y no me extendió la mano. Y ahí fue donde yo me sentí un poco mal. Y ya pues saludé a mi abuela. Mi abuela yo la sentí de diferente, que ella sí a todos nos quería por igual. A todos nos apreciaba, a todos. Tenía muchos nietos y cada cumpleaños de cada quien, ahí tenía sus dulces, tenía sus galletitas. Mi abuela, pobrecita, pero sí, ella se acordaba de todos los cumpleaños. Yo a ella le sentía que sí nos quería y por igual a todos. Y nos recibía en su casa por igual, en estos casos. Pero mi abuelo no. Entonces, pues me acuerdo de esa vez que llegué al rancho, le extendí la mano y me dejó con la mano estirada. Entonces mi abuela me dijo que de hecho regañó a mi abuelo. Mi abuelo estaba medio sordo, está todavía, y le dijo que por qué me había dejado con la mano estirada. Yo solamente me quedé callado y no dije nada por pues falta de respeto, pero miré ahí la falta de educación de mi abuelo. No sé si andaba de mal genio, andaba de malas. Yo creo que andaba de malas porque nunca me había pasado eso. De perdida me saludaba. Y entonces me fui a la casa y le comenté a mi papá sobre eso, porque él es papá de mi papá. Y entonces cuando le comenté a mi papá, pues sí se molestó mucho él, lo que había pasado. Y yo creo que fue porque resulta que mi papá pues no era de los hijos consentidos, pues. Y entonces es una cadenita que venía desde atrás. Y mi papá pues también resintió yo creo el desprecio que le hacen a uno, pues. Es como si a mis hijos también no los quisieran por igual como a los otros. Entonces resulta que fue y platicó con él. Yo me sentí más mal porque pues uno es hombre y no se mortifica por esas cosas. Pero mi papá, yo le comenté sobre eso. Fue un tema ahí, pero el mismo rato mejor me fui,
Porque sí se pone triste uno cuando mira ese tipo de acciones. Y entonces le dije a mi papá que no me sintiera mal, no, que yo no tenía problemas con eso. Pero se me hizo rara la cosa que en la forma de ser de él nunca había visto esa acción en mi abuelo. Y fíjense que ahora que ya estoy grande, cambió mucho su manera de ser. Él decía que como yo estaba estudiando, él decía que los que estudiaban era para flojos. Pero yo sabía que era ignorancia, pues. Uno que se está preparando, pues, las personas que dan su opinión y no saben a lo que uno hace, yo le llamo ignorancia. Y pues mejor los ignoro. Ignoro esa negatividad que tiene sobre uno. Entonces todo aquel que estudiaba decía que era para flojos, porque él no miraba resultados, pues. No miraba los resultados que florecieran todavía. Entonces cuando empezaron a florecer esos resultados, cuando uno estudia, se pone a trabajar, ya cambió la forma de ser de él. Entonces miró que el estudio era mejor de no estudiar, porque él decía que mejor se casara uno, que para qué estudiaba, que se pusiera uno a trabajar, y traía esa creencia. Entonces traía esa creencia y pues yo lo dejaba hacer, pues que iba a hacer. Solamente pues dije yo, pues, ¿por qué alegar algo que no tiene secuencia? Entonces cuando miró que uno estaba prosperando, cambió su mentalidad también. Entonces ya a sus nietos, él les dice que estudien, que le echen ganas al estudio, porque hasta que no vio los resultados, pues ahí se dio cuenta. Entonces yo creo que es clasista, clasifica a las personas, porque racista creo que también lo noté en un momento que a las personas morenas como que no les caía. Hay personas que son racistas o que no pueden ver personas muy güeras, muy de piel clara, pero en este caso a él casi no le gustaban las personas de piel morena, y él aún siendo moreno, pero no sé cómo clasificarlo, sí, porque sí cambió su manera de ser ahora que estamos grandes. Entonces creo que uno debe de querer y tratar a todos sus hijos y sus nietos por igual. Claro que a veces hay momentos que uno, dependiendo de la manera de ser de ese hijo, de ese nieto, le va a dar el trato. Si tiene un hijo que es muy irrespetuoso, pues hay que regañarlo, o un nieto muy irrespetuoso, gritón, hay que regañarlo. Así que mi gente, ahí estamos.